Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. El episodio de hoy es Hablemos de cómics. Y para ello hemos invitado a Daniel Aguilar. Daniel, bienvenido y muchas gracias por estar en estos micrófonos. Javier, muchas gracias a ti y a todo el equipo del instituto por invitarme a compartir un poco del trabajo que estamos haciendo en la facultad. Te propongo que comencemos por lo general, Vale. por ese horizonte de las nuevas narrativas, de las nuevas formas de comunicar, y poco a poco iremos descendiendo a la ilustración, a la novela gráfica y a tu especialidad que es el cómics y a tu propia obra que ya es muy connotada, ¿te parece? Cuéntanos, para los que no somos muy conocedores, ¿cuál sería esa historia o ese contexto general del cómics? ¿Cuál sería esa historia o esa prehistoria? Porque te voy a contar la verdad. Los de mi generación nos ubicamos frente al concepto de cómics en esa prehistoria en la que todos vivimos, la del cómic de Superman, de Batman, del Hombre Araña, de todos los superhéroes muy vinculados a un imaginario infantil donde se suponía que era una manera fácil de ingresar a la lectura, pero hoy es supuesta, y me imagino, algo totalmente diferente. ¿Tú cómo nos acercarías a ese concepto del cómics? ¿Cómo nos aproximamos a él? El cómic, yo creo que ha sido, si uno mira la historia de la humanidad, las narrativas gráficas en general han estado presentes, incluso antes de la escritura. De acuerdo. Mira, casi que podríamos decir que los primeros cómics fueron esos dibujos que hacían los... Y los jeroglíficos. Sí, claro, en las cuevas de Altamira y todo eso, contando cómo eran las cacerías. Claro, lo primero fue la expresión gráfica, visual. Exactamente, porque era finalmente cómo se contaba una historia con dibujos, con grafos. Ha habido, claro, culturas y países que han hecho del cómic parte de su producción cultural tradicionalmente. En Europa, Bélgica, Francia, España. En Asia, por ejemplo, Japón, que tiene una tradición del cómic muy fuerte. Colombia tiene una tradición de narrativas gráficas más relacionadas con la caricatura política y la caricatura editorial, ¿no? Más de comentando. Pero la caricatura es una imagen o dos imágenes que cuentan un concepto, que dan cuenta de una idea. Pero cuando hablamos de cómics, en a ver las gráficas, ya hablamos es de contar una historia con una secuencia de viñetas. Una secuencia de viñetas. Y en eso Colombia celebramos el año pasado 100 años del primer cómic que salió aquí, que era Mojicón. Mojicón. Mojicón salió en 1924 y el dibujante era un señor de apellido Samper. Era una adaptación de un cómic gringo. Pero bueno, fue la primera... cómic, pues, en términos de que contaba una historia corta con 6, 9 viñetas, que era la historia de un chiquillo que era vendedor de un periódico en la ciudad. A pesar de ello, digamos, de no tener pues de cumplir 100 años de los cómics, no es que hubiera mucha producción tampoco de cómics, sí había, pero en Colombia no es que se produjera mucho, no es que se producían, sí, pero no comparado con otros países, incluso Latinoamérica, como México o Argentina, que tienen una gran producción de narrativas gráficas, de cómics. Nosotros no, pero sí consumíamos esos cómics. Aquí en Colombia, por ejemplo, sucedió una cosa bien interesante, y no sé si recordarás, pero antes había kioscos, claro, donde la gente iba a comprar cómics. E incluso, por ejemplo, en zonas rurales se utilizaba mucho que la gente fuera y los rentaba, o incluso uno se sentaba en los barrios populares a leer y los cambiaba con los amigos, y así crecimos leyendo Condorito, El Tío Rico, Superman, Batman, Memín, Periquita. No me acordaba de esto. ¿Sabes por qué me acuerdo de Periquita? Porque, no, yo sí tengo perdón, te interrumpo. No. Porque es que en esa prehistoria del cómics yo fui un gran coleccionista de cómics, pero eran cómics muy de superhéroes. Era la figura del superhéroe norteamericano. Y Periquita era la única que me parecía a mí que neutralizaba y tenía una especie como de ternura o de suavidad que no tenían Tarzán, Superman, Batman, sí, que eran agresivos. Y Periquita era como uno
oasis y la recuerdo mucho, fíjate. Claro, además era buenísimo porque eran Periquita, Lulú, porque además eran las historias de los niños de barrio. Exactamente. Eran las historias de los niños de barrio, donde la historia no era el derrotar al villano, sino el vecino malvado o el ladrón de la bicicleta, cosas de ese tipo. Muy lindos eran, la pequeña Lulú. No, pues Daniel, qué chévere estar hablando contigo. Para los que no conocen a Daniel, Daniel es comunicador social y periodista del Externado de Colombia, es uno de sus principales investigadores. Cuenta con una maestría en sociología. Tú eres sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y eres doctor en sociología de la Kansas State University. Así es. Es decir, tienes toda una formación y una autoridad para hablarnos de esto. Continúa en esa historia del cómics. Ya cómo nos aproximas, qué viene después de esa etapa. Sucede una cosa por allá a mediados de los 80 y es que un problema con tintas y papeles en Argentina, en México, y de ahí era donde traíamos cómics y bajó mucho el influjo de cómics que venían de afuera. Quedó Condorito. Condorito sí seguimos consumiendo todavía. Sí, Condorito. Existe Condorito. Pero no se vendían cómics, no de manera popular como había antes, que estaban los kioscos y las tiendecillas, ya no. Incluso pasó de un momento en el que los cómics que llegaban a Colombia eran cómics que llegaban de Europa o de Estados Unidos, pero eran costosísimos. Entonces lo interesante es que el cómic comienza a adquirir una connotación de clase, porque ya quienes compraban cómics y todo eso ya no era el chico de barrio, sino era gente que podía tener dinero para comprar un libro en una librería francesa o en la Buchholz, ¿te acuerdas? Claro, acá en la Jiménez. Exactamente, que eran librerías maravillosas, pero muy costosas. Entonces, ahí hubo como un letargo con el tema del consumo de cómics. Sin embargo, en los años 90 aparece una gente muy interesante lideradas por un señor que se llamaba Bernardo Rincón, que con unos fondos de Colcultura, que eventualmente se convirtió en el Ministerio de Cultura, montaron una revista que se llamaba Acme. Y entonces logró convocar a varios artistas que contaban sus historias y empezaron a contar cómics, eran compilados. Y duró unos buenos años andando y digamos que empezó como a revitalizarse la idea de que aquí había gente que podía contar historias y con una muy buena calidad gráfica. Y eso funcionó, pero en 1993 cambia la ley del libro y los cómics y las narrativas gráficas tuvieron la letra escarlata, porque entonces no eran consideradas un producto valioso culturalmente, sino que estaban al mismo nivel de la pornografía y los crucigramas. Todavía no entiendo qué tiene que ver la pornografía con los crucigramas hoy en día tampoco, pero entonces, claro, al quedar, digamos, con ese estigma, pues entonces ya no había mucho dinero para producir cómics en Colombia. Entonces eran unos esfuerzos denodados de un poco de gente que se organizaba y de manera independiente con sus propios recursos sacaban cómics y cosas de una manera un poco precaria. Pero ahí se mantuvo, salieron cosas chéveres hasta que cambió la ley del libro en el año 2012 y se restituye el valor cultural de las narrativas gráficas. Y eso hace que, pues, por supuesto, ya puedan acceder a becas de estímulos, que puedan acceder a participar no sé, a estancias culturales, residencias y otro tipo de cosas que digamos que impulsaron nuevamente una producción del cómic. Y ahí es donde entonces aparece, digamos, yo desde niño era lector de cómics y coleccionista, y ahora ya de adulto, cuando vuelve esa reactivación, pues soy académico, entonces digo, bueno, hay que poner el ojo en esto. Bueno, ya que me pusiste el tema, quería entrar en el plano personal, porque a nuestros seguidores les gusta saber quién les está contando estas historias. Cuéntanos un poco de cómo llegaste, aunque pues de alguna manera no lo estás diciendo, pero entra en algunos detalles. ¿Cómo llegaste a este mundo del cómics como medio narrativo? Y cómo logras definir que es este género el que te va a permitir narrar algunas
algunos temas, como por ejemplo el conflicto o como temas de guerra, que es algo que tú trabajas y que de lo que hablaremos ya enseguida. ¿Cómo es ese encuentro con esa fórmula? ¿Por qué no otras? ¿Por qué no la literatura? ¿Por qué no la historia? Claro. ¿Por qué no el periodismo? ¿Por qué no el documental? Ese medio narrativo, ¿en qué momento lo escoges? ¿O es que él te escogió a ti? ¿Cómo pasó eso? Qué buena pregunta. Yo creo que fue que me escogió a mí. A mí siempre me gustaron los cómics desde pequeño. O sea, en casa estaba Mafalda, mi abuelo me compraba Condoritos los domingos, me leía las tiras cómicas que venían en los periódicos, las revistas de Los Monos, del Espectador y todo eso. Siempre me gustó y siempre he sido muy buen lector. Sin embargo, la mayor parte de mi vida académica como docente y como investigador pues la he centrado en otros temas. Migraciones, cuando hacía mi doctorado en sociología, aquí he trabajado temas de comunicación política en la maestría de comunicación política y con el grupo de investigación. Pero, por ejemplo, en tu doctorado, ¿ya trabajabas el cómic o esto es reciente? No, es que es reciente. Okay. Esa es la parte interesante, que yo... ¿Trabajas el tema del conflicto? Yo trabajara temas de investigación, o sea... ¿De sociología? Investigación social, sí. De mi perspectiva sociológica, pero cuando sucede una cosa muy bonita, y es que en el año 2021 fui convocado y trabajé en la Comisión de la Verdad, coordinando el grupo el grupo que hizo la sistematización de la Comisión de la Verdad. Y ahí encuentro que dentro de la Comisión de la Verdad habían utilizado, se habían apoyado bastante en narrativas gráficas, claro, para contar aspectos puntuales del conflicto armado. E incluso para abordar temáticas que no habían sido abordadas antes, ¿no? Como el tema de violencia sexual, como el tema de el exilio, por ejemplo, que era un tema que no había surgido en otro tipo de negociaciones, en otros espacios, pero que en este momento sí comienza a aparecer. Entonces comienzan a utilizar las narrativas gráficas porque se dieron cuenta, porque ya había sido utilizado en otros espacios, que con las narrativas gráficas podían contar cosas complejas. Ya desde antes venía trabajando con otro profesor, el profesor Enrique Uribe, sobre cómics, porque como nos gustaba, entonces empezamos a investigar, empezamos a hacer cosas pequeñas como, bueno, ahora desde el 2012 que comienza a aparecer más cómics, ¿qué están contando? ¿Qué están mostrando? Entonces queríamos ver como cuál era el tipo de narrativas, ficción, documental, históricas, los que eran de ficción que contaban, bueno, cosas de ese tipo. Pero ya cuando aparecen estas historias, entonces decidimos empezar a centrar la mirada, bueno, ¿cómo está narrando? ¿Cómo se narra el conflicto desde los cómics colombianos? Porque cuando empezamos a mirar desde el 2012 para acá, que comienza ahí ese pico en producción de cómics, empezamos a mirar también que dentro de las historias aparecía el conflicto. Entonces ahí es cuando dijimos, ok, se prenden las alarmas y comenzamos ya digamos que ya como a asir ese tema de los cómics, pero ya no solamente investigándolos sobre qué nos estaban contando, sino también empezamos a darnos cuenta que nos servía para contar cosas. Ok. Bueno, entonces entremos un poco ya a tu propia obra y a tus propias realizaciones. ¿Estarías de acuerdo, ya que estamos hablando del conflicto, de la tensión, de la Comisión de Paz, de todo el proceso? Corrígeme, ¿sería Viñetas de la Guerra la que refleja algo de eso? Sí. Entonces cuéntanos, para los que nos están escuchando, Viñetas de la Guerra es una de las producciones de Daniel Aguilar, quien nos está acompañando para hablar de cómics. Entonces, cuéntanos un poco cómo surge, cómo se crea y descendamos un poco a la técnica de cómo es narrar de manera visual también, porque también te están escuchando personas que siguen mucho los cursos del Instituto de Estudios Interdisciplinarios y estoy cayendo en la tentación que algún día deberíamos hacer un curso de cómics para que nos ayudes. Buenísimo. Dirigido a todas las facultades y a los particulares, no solo a los expertos en comunicación y sociología como tú. Pero hablemos de Viñetas de la Guerra. Bueno, sí, Viñetas de la Guerra es un trabajo que hicimos
desde el grupo Recasenes de Investigación en Comunicación, que es el grupo que, digamos, en el cual está el proyecto que aglutina este tipo de producciones. Ahí se creó una línea de trabajo con los estudiantes en un espacio que se llamaba Práctica Investigativa, en el cual seleccionamos todos los cómics que pudimos entre el año 2012 y 2022, y en los que apareciera el conflicto de alguna manera. El conflicto armado en Colombia. Sí, es decir, entendiéndolo como el escenario en el cual se da la historia o como un aspecto que determina a uno de los personajes o como un concepto que da cuenta de la historia, es decir, cuáles son las formas como aparece el conflicto. Fue un trabajo que hicimos durante varios años, de hecho, y escribimos un paper con Jessica Contreras, una estudiante, y bueno, hicimos el paper académico tradicional, muy tradicional, pero entonces llegó un momento en el que dije, hombre, Daniel, a mí siempre me ha gustado los cómics y me ha gustado dibujar, he dibujado y he hecho cómics, pero entonces dije, pero nunca he hecho esto. Entonces habló con Jessica y le digo, ¿cómo te parecería si más bien ese paper lo convertimos en un cómic? Ah, excelente. Para tener mayor congruencia también y de igual manera poder llegarle a más gente. O sea, lo que es un paper académico se vuelve un cómics. Claro. Un poco también la esencia de este espacio. Okay. Poder llegarle a más gente. Perfecto. No solamente el público académico. Entonces dijimos, bueno, contemos esto. Y se hizo todo el trabajo. Fue interesante que fue sentarme con un paper académico tradicional. Pero ¿cómo se creó el libreto? ¿Cómo se creó la historia? Porque es que el cómic es finalmente una pequeña novela, un pequeño cuento. Claro. ¿Quién hace el libreto? ¿Quién hace la ilustración? En este caso hice yo todo solo. Ajá. Pues ¿Las ilustraciones son tuyas? Sí, señor. Maravillosas. En este instante los estamos mirando acá en el computador y ustedes también tienen la oportunidad de ver algunos fotogramas en este momento. Entonces cuéntanos cómo es esa producción, cómo se ponen de acuerdo para toda esa historia. En este caso tomé el artículo que ya estaba escrito y lo que se hace es hacer una escaleta. ¿Qué es una escaleta? Cuéntanos. En este caso es coger la información que tiene el artículo, como organizarlo, cuáles son los puntos que se tratarían. Luego pensar cómo lo vamos a contar, porque hay formas de contarlo. En este caso es una forma más documental, es decir, ahí son básicamente Jessica, ella con otro personaje, contando los hallazgos de la investigación. Entonces hicimos una investigación, cogimos eso, entonces es muy documental en ese sentido. Teníamos estas preguntas sobre el conflicto, cómo se estaba siendo representado el conflicto armado a través de las narrativas gráficas entre el 2012 y el 2022. Y estas cosas fueron las que encontramos. Entonces, ¿cuál era el tipo de narrativas? ¿Cuál era el tipo de expresiones de la violencia en el marco del conflicto? ¿Quiénes eran mostrados como los responsables? ¿Cómo eran representadas las víctimas? Toda esa clase de cosas. Entonces, organizar esa información. Una vez organizamos esa información, bueno, ¿cómo la vamos a contar? Para que sea congruente con lo que buscamos y también con lo que encontramos y con lo que queremos contarle a la gente. Entonces, bueno, se decidió, vamos a hacerlo con este personaje que va a ser como una especie de polichinela, en el teatro, ¿no? Como una persona que va narrando, como una especie de voz en off que va narrando ocasionalmente lo que encontramos. Es decir, no es una historia ficticia, fantasiosa, sino que es también casi que una representación de los hechos reales y de la historia del conflicto y cómo se da el conflicto. Sí, porque fíjate que esa es una cosa interesante dentro de los hallazgos de la investigación, y es que buena parte, ahorita no tengo el dato, pero la mayoría de los, aquí está, más de la mitad, casi la mitad de los documentos revisados eran de corte documental, es decir, daban cuenta de hechos reales con nombres reales. Entonces, tú coges el cómic y te ubicas, te está dando cuenta documental de unos hechos. Pero encontramos otros que eran de corte, más de lo que en ciencias sociales llamamos imputación. Y la imputación es una técnica que se utiliza en la cual, después de haber realizado entrevistas, se generan o se crean unos personajes ficticios a los cuales se les imputan esos hechos reales. Entonces, a través de unos personajes ficticios yo puedo dar cuenta de unos hechos reales, sin tener que exponer a nadie
Eso lo llamamos imputación. Y otros que eran, la minoría, que eran ficción, es decir, una historia creada de la nada, pero que de alguna manera tocaba el conflicto. Y eso pues también nos dice muchísimo. Incluso las historias de ciencia ficción, ¿sabes? Hay una historia que sucede dentro de 70 años. Fíjate. Y el marco de la historia es el resultado del conflicto interno armado. Entonces es una cosa ahí bien interesante. Entonces empezamos a revisar todo eso y decidimos entonces contarlo con un personaje que es como Jessica, con otro chico. La idea es que fueran como estudiantes universitarios contando qué es lo que encontramos en los cómics en referencia con el conflicto armado interno en Colombia. Así nace Viñetas de la Guerra. Muy interesante porque el conflicto lo hemos visto narrado de pronto en películas, obviamente en obras periodísticas, en obras de investigación. El cine. El cine, ¿no? Es uno de los temas obligados en Colombia. Pero tu propuesta, y por eso la invitación que te hemos hecho, la propuesta tuya nos parece muy novedosa, porque es poner una nueva forma de mostrarlo y de comunicarlo. Claro, en ¿no? los cómics también se ha contado. Exactamente. Y un acercamiento de pronto, pregunto yo, más, digámoslo de alguna manera, más empático o más afín a la juventud, o me estoy arriesgando a considerar que el cómic es una forma narrativa más cercana hoy en día a las nuevas generaciones que a las anteriores, ¿o no? Fíjate que ese es un buen punto. Yo creo que algo que ha sucedido sobre todo desde que entró el siglo XXI, el nuevo milenio, es que los jóvenes, por lo menos en Colombia, están mucho más abiertos y dispuestos a narrativas gráficas. Sí. Porque llegaron muchísimos los animes japoneses y los mangas japoneses, y tenemos un montón de chicos de nuestros estudiantes en la universidad que son súper ultra fans del anime, y se los encuentra uno en el Comic Con y en el sofá, en ese tipo de cosas ahí, disfrazados. Muy entusiastas con eso. Y eso hace también que estén mucho más, creo yo, abiertos a recibir ese tipo de temáticas que pueden ser complejas, que son dolorosas. Claro. Pero contadas a través de estas narrativas. Ahora, te lo pregunto por algo un poco tangencial, que no tiene que ver, pero de pronto aporta algo. Yo soy un lector fanático de literatura. Leo literatura y he leído literatura toda la vida. Pero empieza uno a ver hoy en día, en las mismas ferias del libro, en las mismas librerías, que algunas obras que en su momento uno consideró obras de lectura en texto tradicional, inmodificables, hoy hacen parte de este género de novelas gráficas. Y estoy hablando de autores, por ejemplo, tan emblemáticos ya como Mario Mendoza. Sí, Mario Mendoza, que pues hizo el salto completo. Hizo el salto completo. Entonces ya en mi época se leyó Satanás, pero a nadie se le ocurrió que eso pudiera ser una novela gráfica o ilustrada, y hoy parece ser que las ventas son muy buenas, ¿no? Sí. O otra novela ya muy reconocida, que reconozco que estoy en mora de leerla, es La Perra, de Pilar Quintero. Pero ya la sorpresa es que salió la versión, la novela gráfica, con un gran estudio y un gran análisis y una gran propuesta en sus ilustraciones, porque no es fácil llevar las imágenes literarias a ilustración y no caer en estereotipos, ¿no? Sí, no caer en estereotipos. Hay unas muy lindas, si me permites. La Vorágine, la adaptación que hicieron para novela gráfica, La Vorágine, que le hizo Oscar Pantoja, el libreto, el guión, o sea, la escaleta y el guión para volver una obra literaria como La Vorágine. En sus 100 años es una cosa alucinante el cómic. Debe ser. Bellísimo. La adaptación que hicieron de El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince. No la conozco. Bellísima adaptación. Qué bien. Es que tú lo decías al inicio, fue primero el impacto visual y el impacto ilustrativo, el primer enganche con las narrativas, antes que el texto. Fíjate que el mismo Quijote, pues una de las ediciones más recordadas es una que tiene las ilustraciones de Doré. De Gustave Doré, sí. Exacto. Claro. Entonces la ilustración siempre ha estado allí, y yo sí creo que muchas personas entran primero por el gusto visual, ¿no? Por
por la curiosidad visual, por digamos, el acercamiento gráfico, que hace parte también de la historia. Fíjate que ahora que dices eso de Gustave Doré, estaba pensando, a propósito del mismo Gustave Doré, las ilustraciones que hizo para Nuestra Señora de Notre Dame. Ajá. Es un libro bellísimo. Claro, claro. Y que además luego replicaron otros ilustradores para los libros de Julio Verne, para los libros de los Dumas. Mira que esos libros clásicos que leímos en nuestra infancia, yo leí Julio Verne, Salgari, todas estas historias eran libros con ilustraciones. Pero además esas ilustraciones tenían un reto enorme, que es un poco, creo que tiene que ver un poco con la pregunta que me hacías, y es porque uno leía el capítulo y al final del capítulo aparecía la ilustración que resumía, o era como la ilustración que era como el epítome de lo sucedido en ese capítulo. De acuerdo. Que es un poco la idea con esto también. Entonces yo estoy leyendo un texto y ¿qué es lo que voy a mostrar? ¿Cómo voy a resumir esto? ¿Cómo lo voy a contar? Ese es el mayor reto que uno tiene. El dibujo sale incluso hasta con bolitas y palitos. He visto unas cosas maravillosas. Pero la ilustración es fundamental. ¿Qué es lo que voy a contar y cómo? Es decir, ¿cómo puedo coger una idea, un concepto y volverla un dibujo o una secuencia de viñetas para contar la historia? Eso ya es. Mira, Daniel, una que descubrí, excúsame que te robe unos minutos, pero es que es un descubrimiento que quiero compartir con alguien porque a nadie se lo he contado. Hace poco vi en Netflix una serie turca que se llama La Enciclopedia de Estambul. Bueno, tiene esa parte dramática, un poco de telenovela turca, que también nosotros tuvimos en nuestras telenovelas. La telenovela y la radionovela latinoamericana son claves y son un objeto de estudio también muy importante, porque gestaron de alguna manera la cultura latinoamericana. Bueno, entonces me vi la Enciclopedia de Estambul, lindísima, me encantó, son como 5 o 6 episodios nomás, tiene ahí un trasfondo dramático, pero yo pensaba que todo era ficción, son los ejercicios que le ponen a sus alumnos de, con cada letra del abecedario, descubrir un sitio histórico de Estambul o turístico, basándose en la enciclopedia de Estambul. Entonces, bueno, la vi y casualmente leyendo algo sobre Estambul del premio Nobel Pamuk, encontré que la enciclopedia existió y que es una enciclopedia ilustrada. Y como este libro de Estambul del premio Nobel Pamuk es un libro autobiográfico, pero basado también en la fotografía, porque él es un gran fotógrafo y su sueño fue ser arquitecto. Y entonces es un libro que me regalaron hace mucho y no lo había leído, pero a raíz de la serie dije, lo voy a ojear. Y encontré que uno de los capítulos se llama La Enciclopedia de Estambul. Dije, ¿pero cómo así? O sea que esto tiene toda una historia. Y es a finales del siglo XIX una enciclopedia, pero totalmente ilustrada. Y son ilustraciones y son gráficas muy llamativas, muy lindas. Tienen todo digamos, ese estilo entre otomano y europeo. Muy lindo, donde explica cada una de las historias de Turquía y en fin, de la humanidad, porque es una enciclopedia. Entonces, fíjate que cada cultura tiene ese retorno de alguna manera a su sabiduría gráfica o a su sabiduría de la ilustración. No es solo el texto escrito, sino el texto ilustrado, el texto gráfico. Claro. ¿No? Estoy ya con las Biblias. Las Biblias, obvio. Que además los copistas no solamente las escribían, las copiaban, sino que las ilustraban. Claro, los trabajos maravillosos. Los manuscritos, los ilustrados, iluminados, todos estos de la Edad Media, lindísimos, sí. Bueno, Daniel, ¿te parece si continuamos con tu otro trabajo, tu otro cómic, que también es un proceso de investigación tuyo con tus alumnos, pero que nos ha llamado la atención porque es muy novedoso y vuelves a utilizar esta mezcla de documentación periodística con ficción gráfica? Estamos hablando de Pocotá. Cuéntanos un poco el nombre. No dije Bogotá, sino Pocotá con P de papá. Explícanos el nombre y cómo llegas a crear esta ficción gráfica. Bogotá es un nombre, los rockeros que estén escuchando por ahí, oyendo esto, van a caer en cuenta, hace referencia al pogo. Que el pogo es esa expresión dancística en el cual se estrellan y mucha gente se violenta en el rock and roll, en el rock, en metal y en el punk principalmente. Pero pues que es parte de, digamos, de esas prácticas y las dinámicas de la vida del rock.
Ese trabajo se enmarca en otro proyecto, que se llamaba Cartografía Social del Rock Bogotano en 3 movimientos. Hicimos un trabajo durante 3 años en el cual miramos la relación que tenía el rock, la música rock, con la ciudad de Bogotá. Con la ciudad de Bogotá. Los 3 movimientos a los que hace referencia es a la llegada del rock en los años 60, cómo se instala en la ciudad, en qué lugares, cómo Chapinero comienza a adquirir esa relevancia en relación con la música. Era el sitio de la música, era el sitio donde comienzan a aparecer los hippies, era el sitio donde comienzan a aparecer las boutiques para gente joven, moderna, como se decía en esa época, hasta, digamos, el momento, comienza a aparecer los medios de comunicación, los programas como el Club del Clan en la televisión o las emisoras dirigidas a los jóvenes de la época con la música rock and roll. Hasta que a mediados de los 70 va perdiendo fuerza y terreno frente a otros géneros como el disco, la salsa, el merengue, que van teniendo mucho más fuerza mediática. El segundo movimiento es en los 80, que hay como una resurgir ahí tímido del rock. Y finalmente el tercer movimiento es el gran estallido en los años 90, que tuvo, entre otros resultados o sucedáneos, Rock al Parque, que es hoy por hoy uno de los festivales gratuitos más grandes e importantes del mundo. Y que además, después de Rock al Parque, claro, vino toda esa ola de eventos al parque, salsa al parque, jazz al parque, y que son los espacios, digamos, de una democratización de la música y todo eso, pero sobre todo fue el reconocer que había jóvenes que les gustaba el rock y que hacían rock. Los 3 movimientos a los que hace referencia es a la llegada del rock en los años 60, cómo se instala en la ciudad, en qué lugares, cómo Chapinero comienza a adquirir esa relevancia en relación con la música. Era el sitio de la música, era el sitio donde comienzan a aparecer los hippies, era el sitio donde comienzan a aparecer las boutiques para gente joven, moderna, como se decía en esa época, hasta, digamos, el momento, comienza a aparecer los medios de comunicación, los programas como el Club del Clan en la televisión o las emisoras dirigidas a los jóvenes de la época con la música rock and roll. Hasta que a mediados de los 70 va perdiendo fuerza y terreno frente a otros géneros como el disco, la salsa, el merengue, que van teniendo mucho más fuerza mediática. El segundo movimiento es en los 80, que hay como una resurgir ahí tímido del rock. Y finalmente el tercer movimiento es el gran estallido en los años 90, que tuvo, entre otros resultados o sucedáneos, Rock al Parque, que es hoy por hoy uno de los festivales gratuitos más grandes e importantes del mundo. Y que además, después de Rock al Parque, claro, vino toda esa ola de eventos al parque, salsa al parque, jazz al parque, y que son los espacios, digamos, de una democratización de la música y todo eso, pero sobre todo fue el reconocer que había jóvenes que les gustaba el rock y que hacían rock. Entonces eso es chévere porque se convirtió en el espacio del reconocimiento de los jóvenes como sujetos políticos y como creadores y consumidores de cultura. De ahí sacamos un libro, salió un libro que salió publicado porque lo hicimos entre varios investigadores y coordinamos la investigación. Salió un libro que se llamaba Después del Final, que es historias, teorías del rock, que lo hicimos con Sergio Roncayo, que en paz descanse, y con el profesor Enrique Uribe. También salieron varios episodios de una serie web que unen 12 videos, que son unos videos documentales donde aparecen las entrevistas a los músicos de las diferentes épocas, productores, incluso audiencias, público de los años 60, de los 80 y de los 90. Y los otros eran unos clips de videos cartográficos, en donde, por ejemplo, hablábamos del punk en Bogotá. Entonces está el video donde se explica en dónde aparece el punk en Bogotá, cuáles eran los bares, dónde se compraban los instrumentos, dónde estaban viviendo la gente, quiénes iban, dónde se hacían los conciertos, todo eso.
Pero, digamos, ya terminando eso, dijimos, hombre, pero entra la pandemia. Y en la pandemia, una de las preocupaciones que me entró a mí como investigador es, bueno, ¿y qué estará haciendo toda esta gente con la que estábamos hablando ahorita? Porque son músicos, yo soy músico también, entonces, rockero, entonces, claro, yo también era como viviendo eso, el no poder ensayar, no poder tocar con esta gente, entonces, ¿qué estará pasando? Como seguíamos con la investigación, pero las entrevistas las hacíamos ya era online, entonces empezamos a preguntar, ¿qué está pasando con la gente en la cuarentena? ¿Qué está pasando con la gente en la cuarentena? Por eso se llama Bogotá en cuarentena. Y entonces es las vicisitudes de todos esos músicos bogotanos en ese momento. ¿Qué hicieron para continuar creando? Para no perder su público, para no perder también, para no perder como las dinámicas propias del trabajo. De ahí salió un texto, pero ese texto sí dije, voy a hacerlo en cómic desde el principio. Para este cómic, aquí no es tan documental como el otro, donde están los datos, porque este fue una investigación más de corte mucho más cualitativo. Se generaron 2 personajes ficticios, es más una imputación, que son la historia cuando la vean online o en físico, que ya va a estar pronto. Y aquí en este momento estamos viendo algunos fotogramas. Son 2 personajes, entonces uno es Rosendo, que es un punk, y su compañera Ana Carolina, que es una chica que toca bajo en una banda punkera también. Pero espérate, porque a mí me interesa saber cómo defines, porque hay gente que quiere hacer cosas, que quiere crear. Sí. Y es importante que les demos detalles. ¿Cómo defines un personaje? ¿Cómo llegas al dibujo de ese personaje? ¿Quién crea ese personaje? ¿Quién lo diseña? ¿Cómo hacen para considerar que ese es el que va a funcionar y no otro? Porque esas son decisiones de fondo. Esas son decisiones de fondo que debo decir que me las salté porque estaba trabajando solo. Era el texto que se había hecho, la investigación la había hecho. Esa es una primera recomendación. Si usted lo hace solo, no se complique la vida. No se complica porque no tiene que negociar con nadie. Magnífico. Pero, por ejemplo, ahora estoy trabajando con otros profesores, con otros investigadores, ya es otra cosa. Claro. Bueno, ¿cómo podemos contarlo? ¿Quién cree usted que debe contarlo? Es decir, ¿es usted o generamos un personaje ficticio o es un animalito o es una voz en off? Depende también como por supuesto de lo que uno quiera contar y mostrar. Y en este caso de Bogotá en cuarentena, dije, bueno, más bien voy a crear 2 personajes ficticios que son Rosendo, un punkero. Tú te inventaste, ese nombre es tuyo. Sí. Y Ana Carolina, que es la bajista de una banda punk. Y ellos cuentan que en el externado una gente estaba haciendo una investigación y encontraron cosas sobre qué estaban haciendo los músicos en esa época. Utilizo el pogo y utilizo 2 punkeros un poco también como en honor porque a varios de los músicos, porque varias de las bandas que me ayudaron en esto fueron punks y metaleros que hacían las entrevistas, gente muy dada. Y por curiosidad, ¿tú qué instrumento tocas como rockero? Sí, baterista. Baterista. Y gente muy colaboradora, pero además porque hubo en una de las entrevistas yo les decía, bueno, ¿y ustedes qué? Pues con la cuarentena, entonces, y una banda de punk dice, nosotros no respetamos eso. Porque el pogo no reconoce cuarentena. Entonces uno dice, claro, el pogo, un sitio donde la gente se estrellan, 40 personas empujándose en la música. ¿Qué cuarentena iba a haber para ellos? Era parte de la dinámica y todo eso. Entonces yo dije, bueno, pues vamos digamos que eso me llamó. Entonces, ¿quién va a contar? Bueno, tienen que ser 2 punkeritos. Y entonces son ellos 2 quienes van contando lo que hicimos en la investigación, cómo lo hicimos, con quiénes, qué encontramos. Entonces ahí se encuentra todo, ¿no? Como bien detallada la investigación. Bueno, y para los ignorantes como yo, ¿cómo se leen hoy los cómics? En mi época los imprimían y en papel periódico y después ya cuando llegó la adolescencia la mamá no sabía qué hacer con todas esas cajas de cómics, ¿no? Y nos las botaron algunos. Sí, todo eso lo botaron y hoy toca ir a buscarlos en las librerías de viejo. Sí. Yo hoy, he recuperado mi colección de esa manera, sí. Bueno, Daniel, cuéntanos hoy cómo se lee, cómo es que llega al mercado para que la gente los consuma. ¿Ya están en los kioscos o no están en los kioscos? Ahora es que
suscriben a unas plataformas para bajarlos. ¿Cómo es ese mercado para que la gente se acerque al cómic? O, por ejemplo, los tuyos, ¿dónde los puede uno disfrutar? Estos cómics que están ya disponibles en la universidad, en la página en el web externado sí, en el Colombia. externado, en la biblioteca y en la página de la facultad. Ah, perfecto. Pronto van a salir impresos. ¿Ah, y sí? estos cómics, Bogotá en cuarentena, es el número 1 y el número 2 es Viñetas de la Guerra. Están numerados porque hacen parte, son el piloto de lo que se va a llamar las grapas del GRIC. Grapas es el nombre que se utiliza en el mundo comiquero para referirse a las revistillas de cómics. Y el GRIC es el Grupo Recacense de Investigación en Comunicación. Sí, es muy connotado. Y sí, hemos sido juiciosos. Sí, lo conozco, Y, es más, ustedes están invitados al Foro Permanente de Investigadores. Sí, sí. Y en este caso decidimos que parte de la estrategia de apropiación social del conocimiento tenía que incluir las narrativas gráficas. Esta es la estrategia gráfica de la gran estrategia de apropiación social del conocimiento. Por eso va a ser de distribución gratuita. Para todo el mundo. Pero ya online está abierta, disponible para todo el que quiera consultarla. Están unas maquetas previas mientras suben ya las definitivas. Y la idea es continuar una serie Sí, las grapas del GRIC. En este como, momento... como en su época Calimán, como en su época El Derecho a Nacer, que llegó a 310 episodios. 310 episodios, sí. En efecto, ese es el trabajo que estamos haciendo. En este momento estoy trabajando con 6 estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y una estudiante de maestría haciendo el trabajo de las revistas que saldrían, la 3 y 4 que saldrían en el primer semestre del 2026 y las 5 y 6 que saldrían dentro de un año. Maravilloso, me parece, maravilloso. Ese es el trabajo que estamos Pienso haciendo. que aquí hay unas respuestas por explorar frente a la pregunta que se hacen en todas las facultades de por qué abajo la lectura, por qué no se interesan en los temas. Pienso que esta es una propuesta interesantísima, no solo para el tema del conflicto, sino para muchos temas que nos interesan. el miedo a la investigación. Porque la gente, uno habla de investigación y mucha gente piensa investigación, qué cosa tan harta. Pero, Daniel, también es culpa de las universidades que lo han vuelto como un esquema tan conservador y tan rígido. No, entonces a uno le dice, no, tiene que indexarlo en el Ministerio de la Ciencia y uno sale corriendo. Dice, no, mientras se indexó un artículo allá, me pensiono. Es tenaz. Claro, nosotros mismos hemos hecho, los académicos, yo confieso también culpable de eso. Yo estoy muy juicioso con mi trabajo en la escritura académica, pero me pongo a revisar, por ejemplo, el trabajo y digo, muchas de esas cosas han sido ladrilludas, claro, muy especializadas, crípticas, destinadas a los otros 6 piscos que están trabajando el mismo tema. Pero de pronto a mí me parecería más chévere que lo lean mis estudiantes, que lo lean los otros colegas, que lo lea la señora que llama a los taxis aquí y me diga, oiga, profe, vi esa revistilla y chévere, porque es que finalmente para eso es que uno hace investigación, para contarle algo, hallazgos que uno ha hecho a otras personas, ¿no? Creo que lo estás logrando, porque cuando uno se encuentra con un producto como estos, no se imagina que es un producto típico de una investigación universitaria con todos los requisitos y todas las exigencias y toda la calidad que exige una universidad como el externado en una investigación. Pero uno lo va a ver muy cercano al entretenimiento sin volverlo superficial. Y esa sería mi siguiente pregunta. ¿Cómo haces para que no quede como un simple recurso de entretenimiento, sino que pues es considerado un vehículo para hablar de contenidos también profundos? Claro. Fíjate que hay varios estudios al respecto. Y de hecho hay varios estudios. Ahorita que hablabas del derecho de nacer, por ejemplo, el derecho de nacer, que fue una novela, una radionovela cubana que tuvo un impacto enorme, pero fue una de las primeras estrategias de comunicación. Claro. Entonces, cuando uno comienza a pensar las cantidades de estrategias de comunicación que se han hecho utilizando estrategias de entretenimiento para llegarle a más gente. Claro. Entonces, y de hecho, un profesor de la Universidad del Norte, 2 profesores, Jair Vega y Jesús Arroyave, han trabajado mucho sobre estrategias de entretenimiento y es, digamos, a nivel internacional hay muchos estudios que dan cuenta de cómo
cuando una persona se siente que está entreteniéndose, siente que la está pasando bien o incluso la está pasando mal porque está sufriendo una historia a través de un personaje, el grado de incorporación de la información es mucho mayor. Claro. E incluso cuando después lo comenta con sus pares, leí esto, vi esta novela, vio esto, tal, y comienza, hay una mayor apropiación de esa información. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, ¿por qué no? Entonces empecemos a bajar esa información para llegarle a más gente. ¿Qué tenemos a la mano? Tenemos varios medios, tenemos esto, es una forma de llegarle a la gente con lo que estamos haciendo, podcast, videos, cómics. ¿Por qué no? Aprovechemos que este es el sacar momento. la academia al mundo real. Es extender la academia. Sí. Extenderla, Sí, extenderla. claro. Pero no nos digamos mentiras, Daniel. Una propuesta esta es tan de vanguardia, tan novedosa, y por eso te estamos invitando, porque me interesan todas estas nuevas formas de narrar. Y en Hablemos de Todo con los que saben, que es nuestro podcast, nos gusta este tipo de líneas de trabajo. No nos digamos mentiras, Daniel. ¿Cómo lo reciben tus pares? ¿Cómo la propia universidad te puso o no te puso problemas? Hay reacciones internas, porque no es fácil que los académicos tradicionales digan, sí, haga un cómic. Sino lo primero que van a decir es, eso sí es riguroso, eso sí es ciencia, porque como la investigación va atada a un objeto y a un método, cuéntanos, ¿encontraste, no diríamos que resistencia, porque pues de pronto el Externado es una universidad bastante liberal, pero encontraste algunas talanqueras, algunas diferencias institucionales respecto a considerar el cómic como una herramienta seria para la construcción de memoria? Fíjate que he encontrado dos escenarios interesantes. En la facultad tengo que decir que no. En la facultad, y también por una política institucional aquí, yo he podido venir con estas ideas locas de hablemos sobre rock, hablemos sobre cómic y a través de ellos hablar de cosas importantes, ¿no? Porque nos permite el escenario hacerlo. Y en la Facultad de Comunicación ha habido siempre una libertad para dejarnos hacer y, digamos, por eso podemos llegar con esta propuesta. Sin embargo, romper esa imagen que se tiene, digamos, un poco light de lo que sería el cómic, como sí, solo cuento una historia, sí, pero esa historia también tiene objeto, también tiene método, también está contando cosas ahí. Hoy en día yo creo que hay mucha gente más abierta a eso, muchísima gente más abierta. Hay otras cosas que están haciendo en otras universidades y eso yo creo que ha generado también un escenario interesante en la academia para poder proponer esto. Aún así, claro, hubo gente que decía, pero una revistilla de cómics y eso, no estamos pensando más bien en libros. Sí, los libros son importantes, por supuesto que siguen siendo importantísimos, pero esto también puede ser una buena apertura, como tú mencionabas antes, para atraer las personas. Una persona que lea esto de pronto después quiere decir, yo quiero leerme el libro que está detrás de esto, quiero leerme el capítulo del libro que habla sobre la metodología utilizada sobre esto, porque está todo relacionado. Entonces yo creo que, claro, fue más como, no encontré una talanquera propiamente dicha, pero sí tocó como convencer a algunas personas. Explicar un poco más. Al punto de decirle, mírelo, así se vería. Y entonces, ok, porque claro, hay que romper un esquema. Claro. Pero ¿sabes dónde encontré un poco de resquemones también? Como investigador he estado hablando siempre con los ilustradores, con los guionistas, con este mundo. Y de pronto el decir, voy a hacer esto. Puedo hacerlo, ¿por qué no? Ahí fue al principio donde encontré como, ¿por qué no está utilizando un ilustrador? ¿Por qué no? Sí, porque usted. Okay. Sí, al principio como dentro del medio de los quienes hacen cómics como que... pero por el contrario hubo otros que fueron súper acogedores de la idea y por el contrario me han hecho comentarios, consejos para hacer cada vez el producto mucho mejor. Y hemos estado vinculando a esas personas. En marzo, por ejemplo, tuvimos 2 personas haciendo unos talleres buenísimos y una exposición que duró 2 meses en la biblioteca que se llamaba Entre Hilos. Y eran unas viñetas hechas bordadas. Y entonces hemos tenido unos ejercicios ahí colaborativos con artistas y con investigadores que utilizan narrativas gráficas que han hecho que, digamos, finalmente como que la propuesta también haya sido aceptada dentro de eso, pero abrirse, claro, no es solamente en la academia,
sino abrirse el campo en el otro lado también ha sido difícil. Pero cuenta con que el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y este podcast va a continuar siendo un colaborador para estos temas y muy seguramente te vamos a volver a invitar y vuelvo a una idea que se me ocurrió unos minutos atrás. Me gustaría que este tipo de propuestas hicieran parte de los cursos que dicta el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, que, como sabes, son materias selectivas que se dictan para todas las facultades. ¿Y por qué me parece tan importante, Daniel? En una reunión que hicimos hace poco con todos los profesores, el tema central era cuáles son las mejores formas o las nuevas formas de dar clase, cuáles son esas nuevas dinámicas, porque hay una queja permanente de la distancia generacional, un poco de la indiferencia, la usurpación que han hecho las redes de las mentes jóvenes. Y yo creo que estas nuevas formas de narrar, esto que tú nos cuentas del cómic, de la ilustración, son unas dinámicas mucho más prácticas, concretas y reales y medibles frente a contenidos muchas veces difíciles. Cómo enseñar la historia, cómo enseñar la filosofía, cómo enseñar el derecho. Son contenidos todavía muy conservadores y hay que decirlo. Ve uno que todavía hay muchos profesores atados a la cátedra magistral de sentarse a transmitir unos contenidos, unas fechas y unos personajes o unos pensadores esperando que lo que suceda es que los alumnos lo memoricen y lo repliquen. Eso definitivamente está mandado a recoger, Por eso estas nuevas formas de transmitir conocimientos son fundamentales y ojalá podamos montar algún curso y nos ilustres a muchos de los docentes para de pronto traducir o verter a estos formatos, esos contenidos que siguen siendo fundamentales. Claro. O incluso utilizarlos desde los mismos ejercicios de investigación, como parte de las metodologías, porque es una de las cosas que hemos encontrado y sobre eso estamos trabajando ahorita también. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, Daniel. Se nos agotó el tiempo. Acá nos podríamos quedar charlando mucho más sobre el cómic. Nos has introducido y nos has profundizado unos temas apasionantes en torno a estas investigaciones y a estas narrativas gráficas. De verdad que te esperamos nuevamente, si no en el instituto, sí en este podcast, para seguir hablando con Daniel Aguilar sobre la investigación y las narrativas gráficas. Muchas gracias, Daniel, por haber venido. Gracias, Javier, por la invitación y siempre abierto a lo que haya que hacer. Bueno, mil gracias. Y bien, un agradecimiento a Daniel Aguilar por compartir su conocimiento y su pasión en esta charla tan interesante, y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. No olviden suscribirse, darnos me gusta, dejarnos sus comentarios y hasta una próxima en Hablemos de Todo con los que saben. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.